Hace 5 o 6 años había escuchado la palabra resiliencia 5 o 6 veces y es probable que las primeras veces que la escuchase ni siquiera supiese qué significaba. Desde la pandemia del 2020 es una palabra que hemos escuchado muchísimo. La resiliencia es, según la RAE, la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. En la segunda descripción que da la RAE, y creo que es una manera muy gráfica de entender lo que es la resiliencia, nos explica que es la capacidad que tiene un material de volver a su forma inicial después de estar sometido a una fuerza que le perturba, es decir, la capacidad del material de volver a su estado original. Todos, de una manera u otra, tenemos que ser resilientes con las situaciones de nuestro día a día. Todos vivimos situaciones adversas en nuestro trabajo, en nuestra vida personal, en nuestra ciudad, en nuestra familia, y todos tenemos que ser capaces de vencer esos problemas y resurgir un poco de las cenizas en las que nos haya dejado. Lo que sí es cierto es que no todas las situaciones son igual, no todos los contextos son iguales, ni tampoco las personas lo somos. Hay situaciones que abarcan y afectan la vida de millones de personas, como la que he comentado hace un momento, pero también hay muchas otras. Hoy en día hay muchísimas guerras activas que siguen perjudicando a miles y miles de personas. Y si pensamos en guerras, probablemente la primera que nos venga a la cabeza es la Segunda Guerra Mundial, una guerra que marcó la vida de millones de personas y cuyas consecuencias se siguen viendo a día de hoy. La Segunda Guerra Mundial no solo generó un impacto y un cambio en estructuras económicas, institucionales o de país, sino que también generó un gran impacto en la vida de las personas que lo vivieron. Obviamente, no todo el mundo vive las mismas situaciones de la misma manera, no solo por la manera de ser de cada uno, sino también por el contexto en el que se encuentran en ese momento. La población civil y el ejército, por ejemplo, no lo vive de la misma manera, su implicación no es la misma y las consecuencias tampoco lo son. Y cuando pensamos en la Segunda Guerra Mundial, probablemente una de las cosas que se nos venga a la cabeza es el horror del Holocausto y los campos de concentración. En los campos de concentración se confinaban a personas simplemente por pertenecer a un colectivo concreto, desde opositores políticos, grupos étnicos, religiosos, según la orientación sexual o prisioneros de guerra, entre otras cosas. Y cuando pensamos en campos de concentración nos vienen varios a la cabeza. Tenemos Dachau, tenemos Mauthausen, tenemos Treblinka, pero probablemente el primero que venga a la cabeza es Auschwitz. Auschwitz estuvo activo desde mayo de 1940 hasta su liberación por parte del Ejército Rojo Soviético a finales de enero de 1945. Pese a que muchas veces entendemos Auschwitz como un único campo de concentración, realmente lo tendríamos que comprender como un complejo, el complejo Auschwitz. Este comprendía 3 campos principales de concentración y exterminio y de trabajo, y otros campos satelitales. Se estima que por Auschwitz pasaron alrededor de 1.300.000 personas, y hoy vengo a hablaros de una de ellas. El año pasado me leí La bailarina de Auschwitz, donde Edith Eger nos cuenta su vida antes, durante y después de haber estado en los campos de Auschwitz. Edith Eger nació el 29 de septiembre de 1927 en Košice, una ciudad de la actual Eslovaquia, pero que había pertenecido anteriormente a Checoslovaquia y a Hungría. Hija de Lajos, un sastre, e Ilona Elefant, Edith era la pequeña de 3 hermanas. Desde pequeña destacó por su talento para la danza y la gimnasia, llegando a estudiar en escuelas específicas y formando parte del equipo olímpico húngaro de gimnasia. Sus hermanas también destacaron en el mundo de las artes, Clara como violinista y Magda como pianista, ambas reconocidas dentro de los conservatorios de su país. Al ser una familia judía, se vieron afectados por las leyes que el gobierno húngaro impuso contra los judíos a partir de 1942, lo que supuso el desplazamiento de Eger del equipo de gimnasia del país. En marzo de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, tanto Eger como sus padres como su hermana Magda se vieron obligados a vivir en un gueto antes de que fuesen trasladados a Auschwitz. La otra hermana de Edith, Clara, fue escondido por su profesor de música, lo que la libró de tener que vivir la pesadilla del campo de concentración. La llegada a Auschwitz fue mucho peor de lo esperado. Quizás tenían la esperanza de permanecer unidos durante mucho tiempo antes de que pasase lo que parecía inevitable. Nada más llegar, Edith y Magda fueron separadas de sus padres y estos fueron enviados directamente a la cámara de gas. En el libro, Edith explica la crudeza del tiempo que vivió en Auschwitz, la incertidumbre, el daño psicológico que generaba, por ejemplo, ir a las duchas y no saber si realmente caería agua o saldría gas. La persona que le dio la oportunidad a Edith Eger de mantenerse con vida fue realmente la misma persona que le quitó la vida a sus padres. Josef Mengele fue un médico de la Alemania nazi que ha pasado a la historia por su sadismo y por su maldad. Llevaba a cabo experimentos inhumanos en los campos de concentración y exterminio que le llevaron a que los presos lo bautizasen como el ángel de la muerte.
Durante años llevó a cabo experimentos crueles e inhumanos para hacer desaparecer la raza que él consideraba inferior y perpetuar y acrecentar el desarrollo de lo que los nazis llamaban la raza aria. La misma noche que Mengele llevó a los padres de Edith Egger a la cámara de gas, tanto él como sus oficiales escogieron a varias prisioneras para que les entretuviesen, algo que hacían con asiduidad. Esa noche Mengele escogió a Edith para que bailase, y sus compañeras, pensando que así podría librarse de algo mucho peor, la empujaron para que bailase para los oficiales. Edith comenzó a bailar bajo las notas de El Danubio Azul de Johann Strauss y Romeo y Julieta de Piotr Ilich Tchaikovsky. No sé pronunciarlo. Hay una entrevista de Edith Egger que podéis ver donde ella explica que esa noche simplemente cerró los ojos y se puso a bailar como si estuviese en la ópera de Budapest para poder disociarse realmente de la situación que estaba viviendo. Al acabar el baile y como recompensa por haberle gustado, Mengele le dio un trozo de pan a Edith que ella compartió con las otras chicas. A medida que los ejércitos aliados comenzaban a crear un cerco alrededor del gobierno nazi, los campos de concentración comenzaron a cambiar sus dinámicas. Edith Egger también estuvo en Mauthausen y cuando los nazis lo evacuaron por la inminente llegada de los aliados, todos los prisioneros del campo y de otros comenzaron lo que se llamó la Marcha de la Muerte, con la intención de trasladarlos a otro campo, en este caso a Gunskirchen. Tuvieron que recorrer unos 55 kilómetros en los que los prisioneros se encontraban débiles por la desnutrición, deshidratados y muchos cargando con enfermedades que no les habían sido tratadas y que hacían casi imposible poder llevar el ritmo que les exigían. Edith Egger cuenta en un punto del libro que durante ese camino llegó a pensar que no podía más. Estaba tan cansada, tan desnutrida, tan agotada, que simplemente pensó que hasta ahí había llegado. No podía caminar más y no iba a llegar a ningún sitio, iba a morirse allí. Al final, una de las chicas con las que Edith Egger había compartido ese trozo de pan que Mengele le había dado la primera noche, la cogió y le ayudó a recorrer todo el camino con ella. La estancia en Gunskirchen llevó a los prisioneros al extremo de unas condiciones inhumanas, hacinados, sin comida. Muchos recurrieron a comer lo que tenían cerca, y como Edith confiesa en el propio libro, comió hierba para sobrevivir. Muchos directamente recurrieron al canibalismo para poder salir con vida y se comieron a otros compañeros que habían perdido la vida. En mayo de 1945, el ejército americano llegó al campo de concentración donde estaba Edith, y en un primer momento encontraron a Edith en una cuneta y la dieron directamente por muerta. Edith no tenía más fuerzas, no podía apenas moverse, no podía apenas respirar por algunas enfermedades que tenía y que ahora comentaré, y podría haber pasado de que simplemente la hubiesen dejado ahí y la historia habría acabado muchísimo peor. En cuanto se dieron cuenta de que Edith Egger sí que estaba viva, la rescataron, le dieron ayuda médica y así consiguieron salvarle la vida. En el momento en el que la encontraron, Edith Egger pesaba tan solo 32 kilos, que es una locura. Tenía la espalda rota, tenía fiebre tifoidea, neumonía y pleusería, que es una inflamación de las paredes que recubren los pulmones y que genera un dolor muy fuerte en el pecho y dificultades para respirar. Edith Egger entró en Auschwitz cuando tan solo tenía 16 años, por lo que cuando salió todavía era muy joven y tenía toda la vida por delante. Cuando ya se encontraba recuperada de su salud, volvió a Checoslovaquia y allí conoció al que sería su marido, Albert Egger. Inició una vida junto a él con la intención de volver a la normalidad lo más pronto posible, pero el régimen comunista en el país les impulsó a exiliarse en Estados Unidos, donde se instalaron en 1949. En el libro, todo esto que os he explicado ocupa tan solo la mitad, unas 200 páginas de las 400 y poco que tiene el libro. El resto del libro trata realmente de cómo ella consiguió anteponerse a todo el daño psicológico que le había causado estar en Auschwitz. Edith Egger explica que tuvo que trabajar muchísimo con ella misma, con todo lo que ella sentía, para poder sobreponerse a todas las emociones, los sentimientos y todo el daño que le había causado vivir lo que había vivido. Una de las cosas que más habla es del poder de libertad que cada uno tiene, es decir, el poder sentirse libre dentro de una situación en la que realmente no lo estás. Y también el poder de dar sentido a la vida. Seguramente con esto último os venga a la mente un libro muy famoso que trata más o menos de lo mismo, que es El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl. De hecho, en 1949, cuando Egger y su marido se mudaron a Estados Unidos, Egger conoció a Viktor Frankl. Viktor Frankl se convirtió de alguna manera en el mentor de Edith Egger y ella en su discípula en el intento de comprender cómo podía seguir adelante después de todo lo que les había sucedido. Viktor Frankl fue la persona que ayudó a Egger a darse cuenta de que ella tenía que encontrarle el sentido a su vida. Viktor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco de origen judío que sobrevivió de 1942 a 1945 en los campos de concentración de Auschwitz
Auschwitz y de Dachau. Viktor Frankl hizo uso de todos los conocimientos que tenía en psiquiatría, en neurología y en psicología para poder hacer frente a la situación que estaba viviendo y poder así buscar el sentido de su vida dentro de la situación que estaba buscando. Es la idea de que pese al contexto en el que estés o la situación que estés viviendo, tú puedes intentar anteponerte a todo eso y buscar un verdadero sentido que te implique solo a ti, a tu libertad interior. Es una teoría que intenta ayudar a que la gente vea que dentro del dolor o del sufrimiento de algunas situaciones que vivimos se puede escoger realmente la manera en la que ésta impacta en cada uno. Sí que es verdad que las situaciones malas sacan de alguna manera lo mejor de cada uno y la fortaleza interior que tenemos para poder afrontarlas y al final ese sufrimiento canalizarlo de otra manera y al menos hasta que se acabe el contexto en el que lo estamos sufriendo poder sobrellevarlo. Pese a que la bailarina de Auschwitz y el hombre en busca de sentido nos intentan explicar más o menos lo mismo, no nos lo explican de la misma manera. Tenemos que recordar que Viktor Frankl era neurólogo y psiquiatra, por lo que el libro está escrito desde un punto de vista más de la logoterapia, intentando hacernos buscar un propósito o buscarle un sentido a lo que estamos viviendo. Al final, buscar una razón para poder seguir adelante. El libro de Edith Eger, por contrario, nos da una imagen más íntima y más emocional de todo el proceso que ella misma vivió y nos da algunas pautas o nos explica al menos lo que ella tuvo que hacer para poder recorrer todo el camino del perdón y de la sanación, ya no tan solo físico, sino también psicológico, que le produjo estar en un campo de concentración como Auschwitz. Al final, un poco lo que nos quieren decir los dos es que el verdadero poder no está en lo que nos sucede, sino en cómo nosotros interpretamos o nos enfrentamos a lo que nos sucede. Lo que nos explican es que en un momento donde estamos privados de libertad, la única libertad que nosotros podemos tener es la que tenemos en nuestra mente. La mente se convierte en un refugio y en una manera de poder disociar, de poder adaptarte y de poder imaginar y contemplar otras perspectivas de lo que te está sucediendo. No nos están diciendo que no hay sufrimiento, el sufrimiento es inevitable en situaciones así y en muchas otras situaciones de la vida. Lo que nos están diciendo, lo que nos están enseñando es que ese sufrimiento se puede enfrentar de diferentes maneras. Leer La bailarina de Auschwitz es darte cuenta del proceso que tuvo que pasar Eger para superar y sobrellevar todo este trauma y el dolor que le causó la situación que ella vivió. Edith Eger tuvo que pasar por muchísima terapia y después de esto incluso ella estudió psicología. De hecho, Edith Eger ejerció como psicóloga y como escritora en Estados Unidos, por lo que no es tan fácil decir las cosas y no es tan fácil como el si quieres puedes, que hoy en día mucha gente nos intenta vender. Todo ello lleva un proceso y es verdad que llega un momento que todos podemos anteponernos ante esa dificultad que tenemos, pero después de un tiempo y después de comprender muchas cosas de lo que nos ha sucedido, parece que hoy en día lo que nos quieren vender es que todos tenemos que estar felices, todos tenemos que estar bien siempre, no tenemos que tener preocupaciones. ¿Por qué vas a estar preocupado? Tienes que ser feliz. Y leyendo libros como este, lo que te das cuenta es que el dolor, el sufrimiento, es inevitable. Vamos a sufrir por situaciones, nos van a doler muchas cosas y ese dolor, ese sufrimiento lo vamos a sentir, pero después de sentirlo hay que buscar la manera de seguir. Esa es realmente la explicación que encontramos en el libro. Y creo que también es importante el hecho de que en todas las situaciones de la vida, estemos en un momento bueno o estemos en un momento malo, estemos en un momento de adversidad, como puede ser lo que le sucedió a Viktor Frankl o a Edith Eger, tenemos que encontrar un propósito en nuestra vida. Cada uno es capaz de reconstruirse, de evolucionar, de cambiar en su propia vida. La bailarina de Auschwitz es un libro que te emociona, pero sí que os diría que si lo leéis, que yo os lo recomiendo y os animo a leerlo, no lo leáis en el sentido de yo no sería capaz de hacer esto o esta persona ha logrado superar esto tan trágico y yo no he sido capaz todavía de superar esa cosa que me pasó, que es ínfima al lado de esto. Como he dicho, cada persona es un mundo, cada persona tiene sus propias circunstancias y cada uno realmente vive de la mejor manera que puede. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, dejad un comentario, dejad un like. Yo soy Eire y si quieres nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!